buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos un ejemplo de división de polinomios aplicando el método de Horner. Este método se tiene que tener en cuenta que los polinomios que se van a dividir deben estar completos y ordenados en forma descendente. Ahora, si los polinomios no están completos, entonces tenemos que agregarle o colocarle un término con coeficiente 0. Entonces veamos el ejemplo. Dice: divide y calcula el cociente y residuo de esta división. En este caso podemos ver que los polinomios del dividendo y del divisor no están ordenados. Entonces nosotros tenemos que ordenarlos de forma descendente. Y para eso tenemos que empezar escribiendo la variable con el mayor exponente. En este caso sería el exponente 5, y luego el exponente 4, luego el exponente 3, luego tendría que seguir el exponente 2, pero no hay ninguna letra que tenga el exponente 2. Entonces aquí es donde tenemos que agregarle un término con coeficiente 0. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Primero el mayor, que es 6x a la 5. Luego sigue el que tiene exponente 4, 4 por x a la 4. Luego el más 9x a la 3. Y aquí tenemos que agregarle el término con la letra x elevado al cuadrado y coeficiente 0, porque aquí no está ningún término con la letra x elevado al cuadrado, y para poder aplicar el método tiene que estar completo. Además también le hemos agregado el término con la letra x y coeficiente 0, porque nos falta el término que tenga la letra x. Y al final sería el término independiente, es decir, el término que no tiene la letra x, y ese sí está, que sería el menos 1. Ya está completo y ordenado en forma descendente. Abajo también hemos hecho lo mismo. El mayor exponente sería 3, entonces lo colocamos primero, y luego tendría que ser un término que tenga la letra x pero con exponente 2. Pero aquí no hay ningún término con la letra x y exponente 2. Es por eso que le hemos agregado la letra x con exponente 2, pero con coeficiente 0. Luego seguiría la letra x con exponente 1, y ese sí está, sería la letra x con signo positivo. Y al final el término que no tiene la letra x, es decir, el término independiente, el menos 1 en este caso. Y entonces ya lo habremos ordenado de forma descendente, de mayor a menor, y también ya está completo. Exponente 3, 2, 1, y el último ya no tiene la letra x. Entonces, una vez que ya hicieron este paso, ordenar de forma descendente y completar, lo que vamos a hacer es escribir solo los coeficientes. Primero vamos a colocar una línea y vamos a dejar un espacio en este lado, porque aquí vamos a colocar un número. Dejamos un espacio y colocamos una línea vertical. Ahora, en este espacio de la derecha vamos a colocar los coeficientes del dividendo. Todos los coeficientes del dividendo con sus respectivos signos, que sería el 6 positivo, el 4, el 9, el 0, el 0 y el menos 1. Entonces los copiamos en este lado. Solo los coeficientes 6, 4, 9, 0, 0 y menos 1. Ahora en este espacio que hemos dejado vamos a escribir el coeficiente pero del divisor, pero solamente el primer coeficiente. Lo vamos a escribir, en este caso sería 2 positivo, o sea simplemente 2. Ahora lo que nos ha quedado, lo que vamos a hacer es también trabajar con sus coeficientes, pero lo vamos a cambiar de signo a sus coeficientes. Y luego que le cambiamos de signo, le vamos a escribir aquí en esta parte de acá. Entonces en lugar del 0, bueno, el 0 no tiene signo, entonces lo escribiríamos simplemente 0. El siguiente sería en este caso no hay número, pero ustedes deben saber que cuando no hay número el coeficiente es 1. Entonces en este caso sería más 1 el coeficiente, pero tenemos que cambiarle el signo y nos quedaría menos 1.
Entonces escribimos a debajo menos 1. Tenemos que ir escribiendo en orden. Primero este, luego este y luego el de acá. Entonces primero arriba, a debajo y a debajo el otro. Al final nos faltaría el menos 1. El menos 1 también lo cambiamos de signo y nos quedaría más 1. Lo escribimos a debajo. Ya no le colocamos el signo más porque se sabe que cuando no tiene signo se supone que es más. Ahora lo que vamos a hacer es ir trabajando por columnas y también por renglones. Entonces vamos a empezar por la primera columna, que tenemos solo el número 6, y este número 6 lo que vamos a hacer es dividirlo entre el número 2. Dividimos entre 2 y nos quedaría de resultado 3. Ese resultado 3 lo vamos a escribir en la misma columna pero abajo. Vamos a separar con una línea y escribimos el resultado 3. Entonces 6 entre 2 nos queda 3 y lo escribimos el resultado abajo en la misma columna. Muy bien, una vez que ya tenemos este resultado 3, lo que vamos a hacer es multiplicarlos por estos números. Vamos a empezar por el que está primero aquí y sería entonces 3 por 0 nos va a quedar 0. Ese resultado lo vamos a escribir pero en la siguiente columna. En este caso tendríamos que escribirlo aquí abajo. 3 por 0 nos queda 0 y el resultado 0 lo vamos a escribir en la siguiente columna, 0. Ahora repetimos ese procedimiento pero multiplicando con el número que está abajo. 3 por menos 1 nos queda menos 3 y ese resultado lo tenemos que escribir al lado del resultado anterior, menos 3 aquí, en la siguiente columna. Ahora hacemos el mismo procedimiento con el último número. 3 por 1, 3, escribimos 3 en la siguiente columna. Ahora, una vez que ya tenemos eso, vamos a repetir varias veces este procedimiento y vamos a seguir ahora con la siguiente columna. Y para eso vamos a tener que sumar estos números que están en esta columna, o sea, 4 más 0. 4 más 0 nos quedaría 4, vamos colocando por aquí el resultado, y este 4 lo volvemos a dividir entre 2, y ese resultado lo vamos a escribir en esta misma columna pero al final. Entonces 4 entre 2 nos queda 2 y ese resultado 2 escribimos al final de la columna. De nuevo vamos a tener que multiplicar este número 2 por estos números y los vamos a colocar en esta parte en forma horizontal. Entonces 2 multiplicado por 0 nos va a quedar 0 y ese resultado lo vamos a escribir en la siguiente columna. Tendríamos que escribirlo aquí, 0. Ahora 2 por menos 1 nos quedaría menos 2. Ese resultado lo escribimos al lado pero en la siguiente columna, menos 2. Y finalmente 2 por 1 nos queda 2 y ese resultado lo escribimos al lado en la siguiente columna, el 2. De nuevo repetimos el proceso, ahora en la siguiente columna, 9 menos 3 más 0. Tenemos que sumar estos números. El 0 ya no lo tomamos en cuenta y solamente tendríamos 9 menos 3, lo que nos queda 6. De nuevo el 6 tenemos que dividir entre 2, 6 entre 2 nos queda 3 y ese resultado 3 lo vamos a escribir en la misma columna pero al final, 3. De nuevo vamos a repetir el procedimiento. Este número 3 multiplicamos por el 0, nos va a quedar 0. Ese resultado lo vamos a escribir en la siguiente columna. Tendríamos que escribirlo aquí, 0. Ahora 3 por menos 1 nos va a quedar menos 3. Lo escribimos en la siguiente columna, menos 3. Y por último 3 por 1 nos queda 3. Lo escribimos al lado en la siguiente columna, 3. Vean que ya llegamos hasta la última columna.
Una vez que ya llegamos a la última columna, entonces ahí habremos terminado de hacer estas operaciones. Ahora simplemente vamos a tener en cuenta este último renglón con estos números. En este caso nos quedó 3 números, pero pueden quedar 2 o 4 números. La idea es que ustedes cuando lleguen a la última columna deben quedarse como referencia con el último renglón. Entonces estos números del último renglón los vamos a separar con una línea. Y ahora vamos a sumar estos números de esta columna, pero el resultado ya no lo vamos a escribir aquí arriba, sino aquí abajo. Lo mismo vamos a hacer con esta otra columna y lo mismo con esta última. Entonces nos quedaría 0 más 3 menos 2 más 0. Los ceros ya no lo tenemos en cuenta y simplemente diríamos 3 menos 2, que nos quedaría 1. En esta columna nos quedaría 0 más 2 menos 3, que nos quedaría menos 1, y en la última menos 1 más 3 nos quedaría 2. Ahora, una vez que ya tenemos esto completo, esto vendría a ser nuestro residuo y todo esto nuestro cociente. Bueno, en realidad no sería en sí el residuo polinómico, sino simplemente los coeficientes de nuestro residuo. Aquí también, los coeficientes de nuestro cociente. Para calcular el cociente polinómico, tenemos que agregarle x a estos coeficientes. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir los números de derecha a izquierda. El primer número va a ser nuestro término independiente, es decir, no le vamos a agregar la letra x, simplemente lo vamos a copiar así como está. El 3 con su signo, como no tiene signo se supone que es más, entonces copiamos más 3. Al siguiente número que sigue a la izquierda le tenemos que multiplicar por una x, entonces nos quedaría más 2 por x, más 2x. Y el número que sigue tenemos que multiplicarle por la x elevado al cuadrado, entonces nos quedaría más 3 por x al cuadrado, 3 por x al cuadrado. Y este sería entonces nuestro cociente polinómico. Lo mismo va a suceder con el residuo. Vamos a copiar de derecha a izquierda. El primer número es nuestro término independiente y lo copiamos igual. El 2 con su signo, como no tiene signo se supone que es más, entonces sería más 2. El número que le sigue a la izquierda tenemos que multiplicarle por x y sería menos 1 por x o simplemente menos x. Y el siguiente número de la izquierda tenemos que multiplicarle por x al cuadrado y nos quedaría 1 por x al cuadrado, o sea simplemente x al cuadrado. En este caso, si hubieran más números, tendríamos que multiplicarle por el siguiente exponente. Por ejemplo, a este número no le multiplicamos por la x, a este le multiplicamos por la x, a este por x elevado al cuadrado. Si hubiera otro número aquí a la izquierda, tendríamos que multiplicarle por x elevado a la 3. Si hubiera otro, multiplicado por x a la 4. Y así sucesivamente. Y estas serían las respuestas a este ejemplo, porque nos pedían cociente y residuo de esta división. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.